Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y esto, amigos míos Hunters, es el show del vino sin caspa más trendy televisivo, Hoy traemos a un invitado especial, Bob Esponja. Así que aquí lo tienes. Bobby, entra el vídeo, por favor. ¡Ah! ¡Patricio, mira esto! ¡Hurra! ¡Fiesta de burbujas! Bueno, como veréis, Bob Esponja y Patricio, las burbujas, esas burbujas tan sexys, tan finas que hay en el mercado. Como veréis, ya sabéis, hoy va el tema, el episodio de hoy, la experiencia de burbujas a nivel nacional, Nos desplazamos a España y, como ya sabréis, el 90% de la producción de burbujas de vinos espumosos se elabora en la zona del Penedés, en la zona de Cataluña. Y hoy os presentamos 3 vinos, una experiencia inolvidable. Sin más, vamos a probar el primer vino que os presentamos, que es Recaredo Gran Reserva Brut Nature 2008. Esto está hecho con variedades Xarel·lo 46%, Macabeo 40% y Parellada 14%. Si no me equivoco, como aquí tengo bien apuntado, son 40 meses en rima, esa crianza que ya sabéis. Y vamos a probar esto que tiene mucha espumita. Bueno, la cata de hoy, primer vino, el más seco de todos, Apología Brut Nature. Y para hacer un Brut Nature, comentábamos antes, hay que tenerlos bien grandes, porque los Brut Natures, que es la línea de Recaredo, es la filosofía de Recaredo, esos cavas que son muy secos, extremadamente secos, sin sin agregar licor de expedición, así que es el vino base tal cual y ahí la sequedad, Para hacer eso tienes que tener unas viñas perfectas, un equilibrio de acidez, de madurez, y Recaredo es de las pocas bodegas que elabora vinos Brut Nature, o sea que sin maquillajes vamos a ver a qué huele esto. Esos momentos de silencio. Bueno, aquí se intuye madurez, mucha madurez, esa nota, algo de oxidación. Me gustan los espumosos con esa ligera oxidación, denota clase, recuerda un poco la reminiscencia Champagne. Buen equilibrio de burbuja, bastante seco, champán, espumoso, muy gastronómico, esos cavas bien secos que funcionan a la perfección con comida, cualquier tipo de plato, desde carnes, pescados, pero sobre todo, para las comidas, nada de aperitivos, Nota tostada, manzana ácida, muy secante. Uno de los grandes cavas, 12 grados de alcohol. Y me gusta. Siguiente vino, Collet Batua, Extra Brut, Nos vamos de la mano con Sergi, desde aquí, desde Gourmet Hunters TV. Sergi, gran amigo nuestro, un abrazo muy gordo, porque Sergi, como os contaré, es uno de los productores que desde el inicio tenía ya la mandarina pensando si salirse de la DO Cava, y es de los pocos productores que está dentro de la DO Penedés. Os pego un poco el rollo de la DO Penedés, porque básicamente todas las bodegas están adscritas a la DO Cava. Curiosamente, el presidente de la DO Cava, el señor Codorniu, es una persona que, decide generar un cierto inmovilismo con las variedades, Macabeo, Xarel·lo, Parellada, y de ahí nadie se sale. Hasta que el propio presidente de la DO Cava decide hacer un Codorniu Pinot Noir y se saltan las reglas. Entonces hay gente que con esta versión decidió, no estar muy de acuerdo y salirse dentro de la DO Cava. De ellos es Sergi, el primero, estando dentro de la DO Penedés, y ahora vienen las épocas, las modas. Tenemos, si no me recuerdo mal, a l'Oxarel, tenemos a Gran Caos, tenemos
Agustí Torelló, que saca su nueva línea Ate Roca, y alguna bodega más que no recuerdo. Y Sergi, además, es de los pocos productores dentro de la de OpenADES haciendo espumoso que va en la línea de esos cavas donde predomina la fruta, ¿eh? O sea que la colección de vinos de Sergi, desde Batúa, desde a priori, a posteriori, Gran Cuvée, Assemblage, nos habla de fruta, ¿eh? Importante. Aquí el vino está elaborado con Moscatel para allá de Jacobus-Traminer. Sencillamente 8.000 botellas. Vamos a ver. Evidentemente, esa nota muy amoscatelada, se huele el moscatel, se huele la fruta blanca, se huele esa nota tropical y se intuye ya un extra brut, un poco más de licor de expedición, estará en torno a los 3 gramos. ...18 meses en Ribá, burbuja muy bien controlada. Esto es un equilibrio, esto es un gran ejemplo, y bravo Sergi, porque el equilibrio entre decir, hago un cava con poca crianza, 18 meses, respetando la fruta y la integración de la burbuja, y este es el gran ejemplo, ¿eh? ¿Cuántos cavas me gustaría ver de esta manera, eh? Muy buena, ¿eh, Sergi? Felicidades. Cava de aperitivo, ¿eh? Esto es perfecto. Esto podría ser, un poco, la línea de... Imaginaros, vamos a volar un poco a la imaginación. El típico chaval joven, con estudios universitarios, muy apuesto, muy fino, muy elegante, donde hay la finura, pero a la vez esa juventud, esa inocencia, Entonces, cava inocente... Me gusta, esto sería un cava rollo Rasmatas, esa discoteca que hay en España, donde van los chavalitos jóvenes, fino, joven y a la vez que inocente. Bueno, saltamos. Gramona Imperial, un Brut Gran Reserva del 2007, Jaume Gramona, una persona que siempre persigue esa línea del Champagne. A Jaume le encanta la región de Champaña, siempre tiene obsesión en fijarse en la Champaña. Gramona Imperial lo hemos puesto hoy porque es un gran referente dentro del mundo del cava y yo creo que bueno, es de los productores bien clásicos, bien afinados y que tienen las ideas muy claras. Vamos a ver. Evidentemente hay una nota que me sale clásica en Gramona Imperial. Es una nota como de azufre. A veces pasa cuando abrís el cava y olís directamente, huele a azufre, pero bueno, el cava está abierto de hace 5 minutos. Y viene una nota un poco azufrada, te punza un poco en la nariz. Ciertas bollerías, tostados. Un cava muy de autólisis, muy trabajado, el tema de las lías. Esa sensación de crianza larga. De hecho, Gramona es especialista en crianzas largas. Esto, si no me equivoco, tiene entre 3 y 4 años, entre 8 y 10 gramos litro de azúcar. Y está elaborado con 50% charelo, 40 macabeo y 10 chardonnay, Bien ordenado. De los 3 cavas es el cava con sensación más golosa, más dulce, Evidentemente es un Brut, 8 y 10 gramos, burbuja bien integrada. Aquí hay un poco de trampa, es el licor de expedición de los cavas Brut y Gramona en esto tiene la muñeca rota y sabe muy bien esa fórmula secreta durante el tiraje, darle durante la expedición, de darle este punto un poco que recuerda al champaña. Integración de burbuja ok. Y bueno, antes de terminar, ya sabéis, falta colocar los vinos. Y en este caso, hoy vamos a ser un poco malos. Lo siento, Jaume, desde aquí, desde Gourmet Hunters TV, tu Gramona Imperial es delicioso, Sobre todo
este producto es productazo, de lujo, bueno, es un vino muy burgués, muy bien trabajado, pero no me sorprende, sinceramente. Entonces tengo la gran dualidad, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Recaredo o Batúa? Bueno, si eres joven, eres fresco y te gustan las experiencias, tírate a Batúa. Yo, de momento, soy joven, no llego a los 40, y si eres un clásico y te gustan las largas comidas con cavas muy secos, tírate a por Recaredo, Gran Reserva, Brut Nature, ¿eh? Y esta es la selección de hoy. Sin más, Hunters, si quieres hunterizar, te espero en el próximo episodio. Hasta luego. Si te gusta el show de Gourmet Hunter, apúntate and be a hunter, my friend. Y hoy lo celebramos a saco. ¡Woo!